para los hermanos que no están, así ya lo estamos grabando. Bueno. Miren, voy a ir parafraseando, ayudándome lo que tienen en el material, ya que ya les envié. La importancia de identificar la estructura de un libro, hermanos, nos va a ayudar o nos va a permitir ver más de lo que podrías ver solamente si estás leyendo solamente el pasaje de una carta. Si tú estás estudiando, por ejemplo, la carta a Filemón, el desconocimiento de la estructura de esta carta no te va a permitir que veas con mayor claridad lo que sí vas a aprender a ver a partir de cosas que tienes que observar a la hora de estructurar. Por eso, hermanos, cuando identificamos la estructura de un libro, es como ver la Biblia a todo color. Es como empieza a verlo en alta definición, porque hay cosas que no observabas antes. Y esto te va a ayudar a apreciar mejor cómo está estructurado un libro. Todo libro tiene estructura, todo libro, no importa del antiguo o nuevo, todo libro tiene un pensamiento, el autor desarrolló su forma de pensar. No, recuerden que él no recibió una inspiración mecánica, se conoce como cuando alguien solamente está sentado y alguien le está dictando. O sea, no escribieron ellos así, como que no razonaron y nomás están escribiendo lo que Dios les está dictando o el Espíritu Santo le está revelando. No fue inspiración mecánica, sino fue una inspiración donde Dios usa al autor de tal manera que ellos aportaban, Pablo, por ejemplo, se sentaba, oraba por la iglesia, pensaba en la iglesia, había situaciones específicas en la iglesia que tenía que atender y ordenaba sus pensamientos y así lo escribía en sus cartas. Por eso es importante que nosotros como estudiantes de la Escritura aprendamos a ver su estructura, lo más que podamos, porque eso va a ayudar a que podamos ver cómo el autor, como dice aquí, cómo desarrolla sus ideas, cómo van a ver que hay secciones en la Biblia, no va de casualidad todo. Miren, aquí hay un consejo, algo que he aprendido. En la Biblia, hermanos, el Espíritu Santo no desperdicia palabras. Si hay una palabra allí es porque tiene un valor. Tiene algo importante que enseñar. Así que no minimices ni una palabra. Es más, ni dos puntitos. Ya lo verás por qué. Porque eso ayuda a enriquecer lo que el libro enseña. Entonces, comprender la estructura de un libro, vamos a poder entender mejor su mensaje. ¿Sale? Y por supuesto, hacer eso, pues vamos a ser más fieles al mensaje a la hora de estar enseñándolo, a la hora de estar predicándolo. Así que de tal manera que no nos suceda como sucedió en Génesis 3. ¿Han escuchado ustedes de la idea de mantenernos en la línea? ¿Alguien ha escuchado esta frase? La importancia de mantenerse en la línea en el pasaje. Bueno, creo que vale la pena que lo leamos porque vamos a aprender. Vayan todos a Génesis, por favor. Quiero mostrarles algo. Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Perdón, capítulo 3. Génesis 3. Y a ver si lo tengo. A ver si va a funcionar esto. Está medio lento mi computadora. Oye, hermanos. Vamos a ver. Vamos a ver la importancia de mantenernos en la línea. Dice Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, de la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto.
Ok, vamos a analizar un poquito esto. ¿Qué es lo que Dios le había dicho a la mujer? Pues a la mujer nada, pero Ok, les dijo que no Adán, comieran Adán. que Ajá, no comiera de un árbol en específico, ok. pero de todo lo demás podía comer. Ok, muy bien. La orden era, puedes comer de todo menos de uno, ¿no? Ahora vean cómo cambia la pregunta de Dios al decirle, perdón, la pregunta de Satanás al decirle al hombre, a Eva, decirle, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Si pudiéramos pensar así, a la orden que Dios había dicho de que no comas de todo, sino que, perdón, que comas de todo, menos de uno, esto que Satanás está diciendo a la mujer, ¿le está aumentando lo que Dios dijo o le está quitando lo que Dios dijo? Le está aumentando, está llamando a Dios mentiroso. ¿Ok? Está diciendo algo más que Dios que Dios no dijo. Dios no dijo, no comáis de todo el huerto, pero lo está, pero él dice con que Dios dijo eso. Muy bien. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Pregunto, ¿eso es lo que Dios había dicho? Le agregó, no le tocaréis. No le tocaréis, no comeréis de él. La orden era que no comas de él, ¿cierto? Porque el día que comas de él, ciertamente moriréis. Miren, algo que está sucediendo acá desde el principio es que hay una dinámica. Miren, cómo uno tiende a aumentarle a lo que Dios dice. Por ejemplo, en el caso de la orden que Dios dio al hombre, al decirle de todo puedes comer menos de uno, vean cómo Satanás va a reducir la orden de Dios y va a decir que él dijo que de todo no podías comer, no comáis de todo el árbol del huerto. Y eso es Dios no había dicho eso. Ahora vean el papel de Eva. Eva debió haber dicho exactamente lo que Dios dijo, pero lo que vemos aquí es que ella va a decir, Dios dijo que no comeréis de él ni le tocaréis. Bueno, eso no lo había dicho Dios, eso lo dijo Eva. Lo que hacen los teólogos que estudian entonces, nos ayudan en la teología bíblica, es que usan este pasaje para enseñarnos que algo así sucede cuando interpretamos la Biblia. O le aumentamos o le quitamos a lo que Dios dice. A veces Dios dice algo y nosotros lo cambiamos de otra manera. Somos como la serpiente, como Satanás. Dios dice algo que puedes comer de todo y nosotros decimos, Dios dijo que no coman de todo. O a veces somos como Eva, dicen los teólogos, que Dios nos dice algo y nosotros lo aumentamos un poquito más a lo que Él dijo. Lo que quiero decir es que en base a estos versículos, los teólogos han tratado de mostrar cómo el ser humano desde entonces imita a Satanás, imita a Eva, o al aumentarle lo que Dios dijo o quitarle lo que Dios dijo. De ahí de la idea que la teología usa, que los estudiantes de la Escritura deben permanecer en la línea. No le aumentes a lo que Dios dijo, pero tampoco le quites. Mantente fiel, repite únicamente lo que Dios dijo. ¿Se acuerdan de Apocalipsis? Que en los últimos versículos dice que el que aumente o el que quite, lo mismo va a pasar con ellos. O sea, no le debes aumentar nada, ni le debes ¿qué? Quitar nada a la escritura. Dilo tal como Dios lo dijo. Por eso, hermanos, volviendo a mi presentación o a nuestro material, lo que intento enfatizar es que nosotros debemos tomar en serio el estudio de las escrituras para mantenernos en la línea. Y
aprender a conocer la estructura de un libro nos ayuda demasiado, en gran medida. ¿Bien? Así que esa es la tarea que tenemos. Ahora, ¿qué es una estructura? Así como nosotros, hermanos, tenemos un esqueleto, estamos formados de hueso, etcétera, pierna, columna, en fin, todos nuestros huesos. Cada carta, cada libro tiene un esqueleto que lo está sosteniendo. Todo lo demás es carne. Todo lo que va diciendo es parte de ese esqueleto, lo viene complementando. Por eso es que la estructura de un libro o un pasaje es la manera en que está organizado. Entonces, la estructura se refiere a la división y organización de sus diferentes secciones. Así está dividido. Y eso es, creo que ustedes han visto, lo ven a veces en Biblias de estudio. Muchas Biblias ahora tienen un pequeño bosquejo de todo el libro. Creo que lo has visto al inicio de cada libro. Repito, algunas Biblias de estudio tienen un pequeño bosquejo. Y eso es lo que estoy hablando. Esa es la estructura de un libro. Entonces, quien hizo ese bosquejo trata de de visualizar cómo desarrolló el autor su idea. Entonces, una estructura, hermanos, o un bosquejo, como le quieras llamar, tiene unidad de información. ¿Sale? Está compuesto por párrafos que hablan de un tema y que tienen un orden, no están regados como quiera, están, como dije, intencionalmente escritos así, y son patrones de palabras, de ideas que vamos a ir aprendiendo. Así que decía este autor, Douglas, decía, entender la estructura de un libro, a la igual que de un pasaje, porque vamos a ver que se hace exactamente lo mismo, es poder apreciar el flujo del contenido que el autor diseñó en el libro. A ver, falta un acento ahí, que el autor diseñó en el libro. Bien, así que quizás lo que hasta aquí quiero ir enfatizando es que toda carta tiene una estructura, tiene una unidad, su información está organizada, no está ahí de casualidad. Y conocer esa estructura nos va a ayudar a permanecernos firmes en la línea. Ahora, ¿por qué es importante? Creo que ya estamos contestando esto. Algo que quizás podría añadir es que conocer la estructura del libro, vamos a poder ver las ideas principales. Y esto es importante, porque no todo lo que la Biblia dice o lo que un autor dice es igual de importante que todo. Aún ellos lo van a ver cómo hay puntos que ellos van a decir y luego lo van a desarrollar, como cualquier libro. Tú sabes que cuando lees un libro bueno, comúnmente un autor va a decir su punto al inicio del párrafo y luego usa el párrafo para argumentar su punto que acaba de decir. Y luego otro párrafo dice otra idea y luego la argumenta. Otros libros lo hacen al revés, argumentan y al final dicen su punto. Como sea, lo mismo hace la Biblia. La Biblia afirma, hay ideas principales y luego el autor lo va a desarrollar. Así es como se hace. Por eso, ver la estructura de un libro te va a ayudar a identificar cuáles son esas ideas principales. Por ejemplo, en la carta de Filipenses, vamos a ir viendo cuáles son esas ideas principales y que el autor Pablo va a desarrollar en su carta. ¿Sale? También, parte de lo que ya estamos diciendo, vas a descubrir el movimiento lógico, como otra vez, como el autor, pues Dios lo guió para desarrollar su libro. Así que hay partes que va a hacer énfasis, partes que te van a explicar. Y por último, pues obviamente, hermanos, conocer la estructura te va a ayudar a la hora que vas a enseñar. Porque, por ejemplo, cuando yo empecé a predicar Filipenses, es la estructura del libro la que me dijo cómo voy a predicar, en cuántos sermones voy a hacer de Filipenses, ¿no? Más o menos cómo lo voy a estructurar. Entonces, conocer la estructura me va a ayudar cómo vas a enseñar o cómo vas a predicar la carta.
¿Ok? Ahora, quiero que vean algo. Porque siempre creo que el verlo ayuda a que vean de qué estoy hablando. Por ejemplo, a ver, vean la estructura que tengo de esta. A ver. Ven, ¿pueden ver la sermón 1, sermón 2, sermón 3? ¿Lo ven, hermanos? ¿Sí? Ok. Lo que tengo aquí, como se dan cuenta, es la estructura. Así es como estoy estructurando Filipenses, ¿sale? Y aquí están los pasajes del 1 al 5. Luego de 1, del 6 al 11. 1, 12 al 14. 1, 15 al 18. 1, 19 al 26. Y así voy estructurando. Ahora, esto no lo voy inventando vamos, semana a semana, sino cuando estudié esta carta, a ver, creo que ya lo dejaron de ver. Lo voy a mostrar. ¿Pueden ver aquí esa estructura, hermanos? Dice la estructura de la carta. Vean cómo pongo un capítulo y un versículo y le pongo un pequeño título. Luego pongo uno del 2 al 11, le pongo un pequeño título también. Y luego hay otros pequeños temas más pequeños que también tienen su título. Y luego al que, por ejemplo, del 1, 2 al 11 le titulé la oración de gratitud, de petición por los filipenses. Y aquí está, oración de gracias y oración pastoral. Y luego, siguiendo con el orden, 1, 12 al 26, el progreso del evangelio en el pasado, presente y futuro. Y aquí está, este es el pasado, este es el presente y este es el futuro. Así es como lo puedo percibir, como Pablo desarrolló. Luego 1, 27 al 2, 18, el llamado a una conducta digna del evangelio. Y aquí están los llamados. Del 1, 27 al 30, 2, 1 al 4, 2, 5 al 11. Esto es lo que estoy diciendo, hermanos. Conocer la estructura te va a ayudar a conocer las ideas principales de la carta y luego cómo el autor desarrolla esa idea principal, cómo la va exponiendo. Ustedes van a hacer al final un trabajo así. La siguiente tarea va a ser esto. Ustedes van a estructurar Filipenses. Le van a poner un título, van a ir dividiendo las partes mayores y menores, y eso te va a ayudar a tener una idea general de la carta en sí, cómo desarrolló el autor su pensamiento. ¿Sale? ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? Mientras piensas también, obviamente este bosquejo no es el bosquejo. No es como si alguien no lo tiene así, está mal. No, ya aprenderás que hay diferentes tipos de bosquejo. Hay un propósito por el cual yo lo estructuro así. Pero lo que yo quiero que veas ahora es que se puede seguir el pensamiento del autor. Por ejemplo, ahora ya estamos en Filipenses 4, predicando en la iglesia, ¿no? De 4.1 al 4.9. Led llamados finales del apóstol Pablo. Permanecer firmes, permanecer unidos, permanecer gozosos, permanecer en lo que es excelente. Eso le he llamado. A la hora de estudiar a profundidad estos versículos, ya hay otros pasos que tienes que aplicar para poder estudiarlo bien. Pero este ejercicio me ayuda a tener con claridad cómo el autor desarrolló su pensamiento. A eso es que me refiero, estimados, con la importancia de una estructura. ¿Preguntas hasta aquí? Si se dan cuenta, en la estructura que puse no es tan detallado, no es tan complicado. Básicamente pongo un título y cómo lo desarrolló, otro título y cómo lo desarrolló. Eso es todo. Porque cuando vamos a estructurar un pasaje, van a ver que es todavía más profundo. Te vas a sumergir todavía más en esa estructura que ya tienes. Ok, comentarios, hermanos. Pastor. Sí, sí, amigo. Pienso que
hay cosas en las que aún no podríamos darnos cuenta o discernir bien en cuanto al libro. El otro día nos decías que, no recuerdo bien de qué libro estabas hablando, pero que el autor hablaba 11 capítulos de una sola cosa y otros 8 de otra. Pienso que a lo mejor ahí a nosotros nos costaría hacer esa separación. Ahora, en este pasaje, también pienso que a lo mejor podríamos omitir muchas cosas o juntar muchas secciones que tú has dividido. Tal vez nosotros pudiéramos juntarlas o hacer más divisiones. Tiene mucho que ver en cuanto al estudio de ese pasaje, el hecho que pudiéramos hacer diferente división, subdivisión, o tener diferentes títulos y temas, aún hablando del mismo pasaje. Ok, esto se va a responder, lo que sigue a partir de ahora es que les voy a enseñar qué tienes que observar a la hora de estructurar. Porque cuando se va a estructurar, no se estructura según como yo pienso, o como que yo me identifico que va más por ahí, o me gusta más de este versículo a este versículo, ¿no? Y que al final va a quedar como yo pienso que debe. No, hay reglas que tienes que seguir. Hay cosas que vas a aplicar y esas te van a obligar que aunque no te guste, ahí la vas a dividir. Entonces, al principio, hermano, sí va a pasar lo que dijiste. Lo que yo tengo dividido como un tema principal, tal vez ustedes lo tengan como un subtema, como algo secundario, ¿no? Y va a haber, cada uno van a ver, de hecho, ese va a ser su trabajo, vamos a aprender juntos. Todos ustedes van a presentar un bosquejo y van a ver que sus bosquejos en algunas cosas va a coincidir, en otras va a ser totalmente diferente. No pasa nada, porque lo que busco aquí es que ustedes empiecen a dar sus primeros pasos de qué cosas tienes que tomar en cuenta a la hora de ir estructurando un libro. Entonces, sí va a pasar eso, hermano, pero no está mal. Al contrario, va a ayudar. Y sí hay herramientas que nos va a ayudar también para que no cada uno lo haga como cree que debería, ¿no? No va a ser así. Va a haber pasos que van a seguir. Ratito vamos a hablar de eso. Ok, ¿seguimos? ¿O alguna otra pregunta? Gracias, Pedro, porque me ayuda a conectarlo con lo que sigue. ¿Todo bien? ¿Abieser? ¿Estás bien, hermano? ¿Todo bien? Sí, Okay. sí. A lo mejor una pregunta. A ver, A lo dime. mejor, ¿qué es lo que me ayuda, lo que tengo que más que hacer para darme cuenta de cómo está estructurado un libro? ¿Es leer muchas veces más o hay algo más? Bueno, no, creo que se une a lo que ya, lo que comenté con Pedro. Vamos a aprender entonces qué es lo que tienes que mirar, buscar para que puedan estructurar. ¿Sale? Entonces, vamos por ahí. Vamos a ir contestando esa pregunta. Muy Punto bien. de leer. O sea, de hecho sí vamos a leer, pero no solo leer ya. Hay otras cosas que van a buscar. Miren, Bueno. voy a darles un ejemplo de la importancia de la estructura. Por ejemplo, el libro de Gálatas, la estructura de Gálatas. Así como yo lo hice, esta estructura no es mía, esta es de Aarón. Dice Aarón cuando trabajó que el mensaje de Gálatas es que las personas son justificadas por la fe en Jesús, aparte de las obras de la ley. Bueno, entonces cuando Aarón dividió la carta Gálatas, lo dividió en 3 secciones principales. Argumento histórico del 1 al 2, argumento teológico del 3 al 4 y argumento práctico del 5 al 6. Así es como lo estructura. No significa que si yo voy a estructurar Gálatas y no lo estructure como Aarón lo tiene, significa que esté yo mal. Van a ver que no, porque como dije, hay diferentes métodos de estructura. Pero Aarón lo que hace es que puede observar que Gálatas se puede ordenar de esa manera, un argumento histórico, teológico y práctico.
Y cuando lees la carta vas a ver que sí, que si hay un argumento histórico, Pablo va a defender su historia, va a contar en el 1 y 2, va a contar su historia personal para demostrar su autoridad, para demostrar su confiabilidad como apóstol del Evangelio. Cuando lees del 3 al 4 vas a ver que va a argumentar la doctrina de la justificación por la fe. Por eso Aarón le puso argumento teológico. Y cuando lees la tercera sección, vas a ver que Pablo va a aplicar lo que ya acaba de decir. Entonces va a decir, no, pues si ya fuimos justificados por la fe, no podemos seguir viviendo en pecado. Porque eso es lo que afirmaban muchos. Si somos justificados por la fe, eso implica que podemos seguir viviendo en pecado. Y vamos a ver que Pablo va a decir que no. Otra vez, aplicando la historia redentiva, ya Cristo obró por nosotros, justificación por la fe. Ya Cristo vino, ya nos transformó, ya hay vida, ya. Entonces no podemos seguir en pecado. Por eso Aarón le puso argumento práctico. Porque Pablo va a argumentar que en Cristo somos nuevas criaturas, ahora ya dirigidos por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que quiero mostrar con este ejemplo? Esa es la importancia de conocer una estructura, porque nos va a ayudar a entender las secciones principales de una carta. Y es bonito, hermanos, porque basta con que tú leas tu título, ya sabes de qué trata 2 capítulos. Repito, puede que de pronto te encuentres otro bosquejo que no es como el que tú tienes, otro nombre va a tener, pero al final de cuenta va a hablar de eso. Para ustedes le pueden poner el nombre que quieran, pero al final saben de qué está hablando. Bien, ya llegaremos todavía más. Vamos avanzando un poquito más a lo que ustedes me estaban preguntando. ¿Cómo entonces voy a estructurar? Comentarios sobre la estructura, y esto les va a ayudar. Primero, lo que tienes que hacer entonces a la hora de leer la carta es que vamos a aprender a identificar varios niveles de estructura de un libro, porque hay niveles, hay tipos de estructura. El nivel más básico, y esa es la que vamos a arrancar, está constituido por palabras, por frases, por cláusulas y oraciones. Déjenme explicar un poquito más. Cuando hablo de palabras, yo creo que es sabido para todos. Palabras son eso, son palabras que tienes que poner atención a la hora que leas una carta. Por ejemplo, Romanos 8:28, Pablo dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Bueno, palabras, sabemos que, y otras palabras, eso no tiene ciencia. Pero frases que puedes encontrar aquí, por ejemplo, para el bien de quienes lo amen. En fin, no se quebren la cabeza por esto. Hay cláusulas, o sea, un poquito más largos. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. Algunos le llaman principios a estos. Son ideas completas que el autor va a escribir. Bueno, lo que yo quiero que retengas de esto, no te angusties por esto. Quiero que aprendas esto. Para identificar una estructura, hermanos, pon atención a palabras, pon atención a frases, pon atención a cláusulas como estas, unos principios o algunas oraciones, sujeto, predicado, verbo, sujeto, verbo, predicado. Pon atención a eso. Y como digo, no se desesperen, vamos a aprender a hacerlo, vamos a practicar. Ahora, esta gráfica que sigue, esto no es de Aarón, esto es algo que yo aprendí en el seminario, que fui a mis apuntes y lo traje con el fin de ayudarlos porque pienso que nos va a ayudar a entender a qué me refiero que pongas atención a palabras, a frases, ¿sale? Y esto es algo que ustedes tienen que dominar como su apellido, hermanos. Voy a explicarles. En la Biblia, hermanos, esto es oro, ¿ok? En la Biblia está lleno de claves gramaticales que nos van a indicar que ahí hay estructura. La Biblia lo va a indicar. No tienes que adivinar. No tienes que suponer. Basta con que observes esto, claves gramaticales. Cuando observes una clave gramatical, en automático te está diciendo, aquí hay una división.
Aquí hay una estructura. Es lo que te está diciendo una clave gramatical. Para eso existe la clave gramatical. Esa es una buena noticia, porque no tienes que adivinar, tienes que observar las claves gramaticales. ¿A qué me refiero con claves gramaticales? Miren, hermanos, hay pasajes en la Biblia que están indicando razón, lo que ustedes ven aquí en negrito, razón. ¿Qué palabras que funcionan como indicador? ¿Cuándo vas a encontrar una razón en la Biblia? Cuando encuentres frases con palabras como por qué, por, pues, debido a, ya que, puesto que. O sea, son expresiones que vas a encontrar en la Biblia y cuando leas esas frasecitas, esas frases que te están diciendo, el autor está dando razón, su razón del por qué está diciendo lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo estas palabras gramaticales. Te voy a ayudar un poquito más. Hay palabras en la Biblia que indican propósito. ¿Cuáles frases hacen eso? ¿Para qué? Para, a fin de, con objeto de, con miras a. Son palabras que cuando lo vas a leer, cuando tú vas a decir para qué, inmediatamente tú ves la palabra para qué, tú vas a decir, esta palabra me está dando un propósito. Algo me está queriendo decir, me está revelando un propósito y vas a ver cuál es en las siguientes palabras. Voy un poquito más. Rato vamos a ir a pasajes, para que no se angustien y podamos practicar. Hay palabras que indican medio, hay palabras que indican modo, hay palabras que indican tiempo, que indican lugar, conclusión, comparación, contraste. Hay muchísimos contrastes en la Biblia, pero, más, sino, no como, sin embargo, al contrario, no obstante, así como, así también, etcétera. La Biblia está llenísima de contrastes. También está lleno de adiciones. De adición, no adicciones, sino adición. Es decir, palabras que hablan de y, además, asimismo. Bien. Y referencias cuando van a citar, escrito está, el cual, la cual, como está escrito. En fin, a lo que yo quiero dejar claro en esta clase. La Biblia, hermanos, está lleno de claves gramaticales y sus ojos de ustedes a partir de ahora tienen que ponerse los lentes de claves gramaticales. Cuando van a leer la Biblia, pongan atención a todas estas frases. Cuando veas que te está implicando un así que, cuando leas un así que, más seguro el autor está concluyendo algo. Cuando leas un por tanto, está concluyendo, por lo cual, está concluyendo, de manera que, está concluyendo. Eso es lo que te va a ayudar a decir, a partir de aquí, hay un cambio en el pensamiento del autor. Hay una conclusión de lo que está diciendo. O cuando de pronto vas a ver que el autor va a decir, ¿para qué? Aquí va a indicar un propósito. Entonces, hermanos, nuestra cabecita tiene que aprender a conectar estas palabras. Cuando veas estas palabras, o está dando razón, o está indicando propósito, o está indicando medio, o está indicando modo, o está indicando tiempo. ¿Qué está haciendo el autor? Bien, voy un poquito más. Voy a mencionar unos, por ejemplo, unos ejemplos. Busquen Primera de Juan 4:19, por favor. Primera de Juan 4:19. Ok, ¿ya lo tienen? Primera de Juan 4:19. Vean cómo hay palabras. Ejemplo, aquí está la palabra, busquen la palabra porque. Léanlo con calma, por favor. 4:19. Léanlo. Busquen la palabra porque. Porque Él nos amó primero. Ok. Hay palabras en la Biblia que van a indicar causa-efecto. Es decir, algo sucede y en consecuencia y en efecto va a suceder algo más. Alguien hizo algo y como fruto, como resultado, sucede algo más. Entonces, hay
hay palabras en la Biblia, por ejemplo, 1 de Juan 4:19, que dice, nosotros le amamos a Él, dice Juan. Esa es su afirmación. Nosotros le amamos a Él porque esa palabra porque está indicando, vean mi pantalla por favor, está indicando causa-efecto. ¿Cuál es la causa? Dice Pablo, porque Él nos, dice Juan, perdón, porque Él nos amó primero. ¿Cuál fue el efecto? Nosotros le amamos ¿qué? A Él. ¿Qué es lo que me ayuda a mí a determinar que ahí hay una causa y un efecto? Esta palabra. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y no es una pregunta, es una causa-efecto. También hay palabras que indican por qué, pero que indican razón. Estoy dando ejemplos de lo que estoy diciendo aquí, hermanos. Vas a encontrar esas palabras y probablemente esa palabra va a indicar razón, propósito, medio, modo, tiempo, lugar, conclusión. Cualquiera de estas cosas puede estar indicando esas palabras. Ok, vamos por ejemplo, Romanos 13:1. Hechos, Romanos 13:1. ¿Alguien más que lo lea, por favor? Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Ok, en su versión de él usa la palabra pues. En la 60, que imagino que la mayoría tiene, usa la palabra porque, como lo viene aquí en el ejemplo. Ok, voy a hacer una pregunta. ¿Por qué debemos someternos a las autoridades según este pasaje? Porque Dios es quien las estableció. Exacto. Entonces, vean cómo las palabras, lo que yo les dije, las claves gramaticales. Yo no estoy haciendo más que observarlos. Dice Pablo, sométase toda persona a las autoridades superiores. Y luego tiene dos puntos y coma y dice, ¿por qué? Esa palabra porque, vea mi pantalla, está indicando la razón. La razón. Y así que yo no tengo que adivinarlo. La gramática me dice que esa palabra porque está diciendo que lo que viene a continuación es la razón del por qué tienes que hacer lo que el autor acaba de decir. Y eso se aplica para todo tipo de lectura, no solo para la Biblia. ¿Sale? A esa palabra indica razón. ¿Cuál es la razón? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Así que si yo quiero dar una razón, ¿por qué? Y ahí está. ¿Qué quiero decir, hermanos? La Biblia, voy otra vez, está lleno de claves gramaticales. Solo que no estamos acostumbrados a verlos. Esto, miren, esto. Entonces, lo que tenemos que buscar ahora es esto. Cuando vas a empezar a estructurar una carta, tienes que poner atención. Vamos, el nivel más básico es que ponga atención a palabras, a frases, a cláusulas y oraciones, porque te van a ayudar, que ahí va a haber una estructura. Ahí hay un cambio. Al rato les voy a enseñar qué más van a hacer. Pero voy avanzando. A ver, déjenme ver. Primera de Juan 4:4. Ustedes con calma pueden revisar uno por uno todos estos. Primera de Juan, vamos a comparación. Vean cómo hay palabras que indican comparación. Primera de Juan 4:4. ¿Alguien más que lo lea? Yo. A ver. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ok.
Aquí hay un error que permítame. A ver. Voy a corregir esa, creo que tecleé mal. No estoy, ahí encuentro otra cláusula, pero no es de comparación. A ver, déjeme buscar algo más. Tecleé mal allí. Efesios 5:21. Denme un segundo. Sí, porque no hay una comparación ahí. Sí, hermano, sí hubo un error. Estoy copiando mal mis citas. Ok, déjeme, a ver. Buscamos Efesios 2, 1 al 3. Ya voy a corregir esas citas y voy a cambiarlo. Efesios 2, 1 al 3. Eso, aquí, muy bien, esto me gusta. Efesios 2, 1 al 3. Miren, por favor, cómo va a haber cómo hay palabras que indican contraste. Un contraste, si yo digo blanco, ustedes dicen negro. Yo digo gordo, ustedes dicen flaco. Yo digo alto, ustedes dicen bajo. Ese es un contraste, ¿sale? Noten cómo hay palabras que indican contraste. Vean aquí otra vez, aquí está contraste. Hay palabras que van a indicar pero, más, sino, no como, sin embargo, al contrario, no obstante, no son todas, tal como la aclaro acá. Existen otras pequeñas palabras que también surgirán en el estudio del texto que no están incluidos en esta tabla. Estos solo están acá como ejemplo. Pero hay palabras que van a indicar contraste en la Biblia. Vamos a ver esos contrastes en Efesios 2, 1 al 3. Dice Pablo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién me dice cuál es el contraste aquí? ¿Cuándo? Vida y muerte. Exacto. Vida, vivos y muertos. Ese es el contraste. Vean, dice Pablo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas, ¿qué? Muertos. ¿Pueden ver? Ahí el contraste se percibe en la expresión vivo, muerto. Y luego dice Pablo, el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo los corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira y lo mismo que los demás. ¿Dónde vieron otro contraste aquí? ¿Cuál es el contraste que está haciendo Pablo aquí? En el 1 ya dijo, estábamos muertos, ahora estamos vivos. Y en el 2 y el 3, ¿cuál sería el contraste? Hijos de ira y no, ya estoy mal, creo. No, dilo, hermano, dilo, adelante. Hijos de ira, ¿dónde lo ayúdame? La desobediencia es el 2. Ok. Y Sí, muy bien. ay, no, pero no menciona. Pero bueno, dice que como éramos en otro tiempo, entonces ahí está hablando de una vida pasada y una vida presente. Bueno. Eso, hermano. Muy bien, Avi. Vean la expresión, versículo 2, dice, los cuales anduvisteis en otro tiempo. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Y al final del versículo 3 dice, y éramos por naturaleza hijos de ira. Estas expresiones de anduviste en otro tiempo, vivimos en otro tiempo, éramos, está contrastando una vida anterior con una vida que Actual, presente. actual, presente. Entonces, hermanos, lo que yo estoy tratando en pequeños ejercicios todavía,
es decirles que la Biblia está llena de palabras que van indicando que el autor o te quiere comunicar alguna razón de algo, o te quiere comunicar algún propósito de algo, o está concluyendo, o está comparando, o está contrastando. La Biblia está llena de claves gramaticales. Todo tiempo vas a ver ese tipo de claves en la Biblia. Vean en la pantalla, por ejemplo, Mateo 20, 28. Dice Mateo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vean las claves gramaticales, los puse en negrita. ¿Qué indica la palabra para? Vean su tablita. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué indica la palabra para? ¿La vas a buscar? ¿Cuál? Eso, aquí está, mira. Indica propósito. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que vamos a aprender a hacer. Entonces dice Pablo, Mateo, perdón, el Hijo del Hombre no vino para, indica propósito. No vino con el propósito de ser servido, sino, ¿qué indica sino? Contraste. Eso, aquí está, miren, vamos, contraste, aquí está la palabra sino. ¿Ya lo vieron? El sino indica contraste. Entonces, la estructura, la gramática me dice, Pablo indicó un propósito, luego un contraste. Entonces, entre este y este hay un contraste. Sino, otra vez para servir. Entonces, vamos a ponerlo así. A veces a mí me gusta. Bueno, aquí no se puede pintar, no estoy en Word. El punto es, Jesús no vino para ser servido, sino para propósito, para servir. ¿Y esto qué indica? Adición, añade. Eso, muy bien, hermano. Adición, va a añadir, aquí está, en su tabla. Y entonces está diciendo el texto que Jesús vino para dos cosas. Vino para servir y va a añadir. ¿Para qué, hermano? Dar su vida. Para dar su vida en rescate por muchos. Vean el contraste, hermanos de Pablo. No vino para esto, vino para esto. Por eso es que a la hora de estructurar, cómo Pablo desarrolla, pero otra vez con Pablo, cómo Mateo desarrolla su pensamiento y cualquier autor, no es que yo voy a adivinar, sino que voy a aprender a observar claves gramaticales, palabritas que me van a indicar algo, y eso va a hacer que yo empiece a separar mi estructura. Todavía no les he dicho por qué está así separado esto. ¿Por qué pongo aquí esto? ¿Por qué está separado aquí? Todavía no les he dicho eso. Solamente les estoy diciendo que los textos para, estos tres indican propósito. Sino indica contraste y indica adición. Entonces la gramática me está diciendo entre este y este es un contraste. ¿Cómo lo sé? Por la palabra sino. Y esto me va a decir que no es suficiente esto. Tienes que agregarle también esto. ¿Ok? La Biblia está llena de palabras gramaticales. Ok, sé que es nuevo, tal vez lo siento empezado, pero platíqueme, por favor. ¿Me están entendiendo qué estoy haciendo? Por favor, sean honestos. Compártame, hermanos. Pastor. Sí, hermano. Creo que esto, pues nos remonta a mejor, pues a revisar
un poquito sobre la gramática. A lo mejor, pues sí, algunos nos enredamos porque pues al final, en su momento fueron conocimientos que adquirimos a lo mejor en la primaria, secundaria o bachillerato. Y pues al final, como no estamos tan metidos en este asunto de la gramática, como que creo yo que es ahí donde nos va a costar un poquito. Entonces, a lo mejor un ejercicio que pudiéramos hacer es regresar un poco a la gramática de lo que vimos a lo mejor en la secundaria o bachillerato. Eso va a ayudar un poquito, ¿no? Un poquito, y pues la verdad que digo, a lo mejor porque ya decía el hermano Abel hace un rato, a lo mejor pues igual tratando de retomar el tiempo de estudiante, a veces cuando no tenemos todos los elementos, pues sí cuesta un poquito, claro, ¿no? Entonces, claro. dirían los maestros, o sea, para que le entiendas, pues o sea, pon de tu parte y estúdiale estas cosas, porque ahora aquí pues ya no, difícilmente vamos a ver gramática, pero es algo que sí necesitamos como para ir entendiendo esta parte de digamos, de encontrar las palabras, los modos de las palabras, digamos, en la Biblia, que al final ayuda mucho para pues ir desarrollando pues el estudio. Muy bien. ¿Alguien más, hermanos? Gracias. Definitivamente sé que cuesta, y es que nadie pensaba o nadie nos enseñó desde pequeños que la Biblia está llena de palabras gramaticales. Vean, hermanos, por eso es que uno de los anhelos que tengo es que como iglesia se pueda enseñar a los niños a aprender a observar palabras gramaticales. Ahora, buena noticia para todos. No tienes que revisar mucho. Aquí por eso les puse esta tabla para que empecemos a buscar estas palabras. Por eso es que si yo les doy un consejo, si les puedo dar uno, y creo que le puedo decir por experiencia, hermanos, yo soy muy malo para la gramática. Mi punto débil es la gramática. Yo no soy bueno en esto, pero algo que me ha ayudado mucho a crecer es que empieza a buscar estas palabritas. ¿Qué vas a hacer? Miren, yo les aconsejo de verdad, cuando encuentres una palabra porque en la Biblia, detente y ve si esa palabra porque está indicando razón o causa y efecto, como el que acabo de mencionar acá. ¿Qué está indicando esa palabra porque? Luego sigue leyendo y vas a encontrar un pues. Entonces detente, a ver, pues, indica razón. O indica, ves debido a, está indicando razón. De pronto, puesto que, está indicando razón. O sea, que nuestra cabeza empieza a hacer estas conexiones. Cuando leas estas palabras, ya estás conectando qué estás haciendo. Por ejemplo, a ver, déjenme, a ver si les voy a ayudar tantito. A ver. Veo que están comentando en el chat. ¿Alguien está viendo qué es lo que están comentando? Se pasa, hermanos. Ok. A ver, dame un segundo. Están bromeando en el chat, hermanos. Bien, miren, a ver. Voy a ir a Filipenses. Lo que yo quiero, lo que estoy diciendo, el ejercicio que quiero animarles que empiecen a hacer, es que empiecen a buscar palabras que indiquen esas conexiones. Por ejemplo, la palabra asimismo, aquí lo tengo.
¿Qué indica a sí mismo? Según su tablita que ya tiene. ¿Qué indica la palabra a sí mismo? Adición. Adición. Entonces, mira el texto. Dice Pablo, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, todo lo que te vas a acostumbrar, hermano, es que cuando veas la palabra asimismo, está diciendo que el autor va a añadir algo a lo que acaba de decir. Esa es la función de la adición. Ahora, ¿qué? Asimismo, te ruego a ti también, compañero fiel, que ayudes a estos que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente, también. ¿Qué implica la palabra y? Adición. Adición. Entonces, Pablo está enlistando a los que combatieron juntamente con él en el Evangelio, con Clemente, y va a añadir otros, los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Ok? Sigo avanzando. Vean acá, por ejemplo. Por nada estéis afanosos, sino, ¿qué indica sino? Contraste. Contraste, muy bien. Ahora, ¿cuál es el contraste aquí, Pedro? Mira este texto, por favor. ¿Cuál es el contraste? El versículo, el sino indica contraste. ¿Cuál es el contraste en el versículo entonces? Perdón. ¿Está apagado tu micrófono, hermano? Que ya no se afanen, sino que sean conocidas sus peticiones delante de Dios. Ahora, ¿cómo supiste que eso era un contraste? No tuvieses que adivinar. La palabra sino indica contraste. Entonces, Pablo pone dos formas acá. Sean conocidas, no estéis afanosos, sino, al contrario, mejor ora más. ¿Sí me estoy explicando? ¿Qué pasa si haces eso? Que en vez de estar afanado, contrario a eso, oras más. ¿Qué indica la palabra ahí? ¿Qué dijimos? Adición. Adición. Añade. Eso. Vean lo que Pablo va a hacer. Si tú haces esto, el versículo 6 dice Pablo, y la paz de Dios va a pasar algo, va a añadir algo. Si en vez de estar afanado, mejor eres conocido porque oras en ello, y la paz de Dios va a venir como una consecuencia. Vamos, luego que dice, por lo demás, ¿qué indica esta palabra por lo demás? Vean su tablita. No sé si viene por lo demás exactamente o no viene esa frase. Creo que no viene esa frase en la tablita. Alguien que me diga qué indica la palabra por demás, por lo demás. ¿Indica qué? Conclusión. La razón, hermano. No. ¿No es conclusión? Conclusión. Por lo demás, hermanos, todo lo que es, todo, ¿qué indica esta palabra sí? Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué indica la palabra sí? Condición. Condición. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, aquí viene la orden, en esto pensar. Entonces, miren, lo que yo estoy intentando que ustedes ahora empiecen a practicar, hermanos, es que busquen claves gramaticales, como niños, pues. Entonces, no, esa es la ventaja, no tienes que ir a otros libros por ahora. No estoy en contra, si puedes repasa la gramática, adelante, te va a ayudar muchísimo, ya verás que lo vamos a ocupar bastante todavía, pero lo que yo quiero que hagas ahora es que empieces a buscar en el texto bíblico
estas palabritas que ya te mostré que vienen en tu tabla de claves gramaticales. Búscalos y luego di qué indican. ¿Qué indican? Indican razón, indican propósito, indican medio, indican modo, indican tiempo, lugar, conclusión, comparación, contraste, condición, adición, referencia. ¿Qué están indicando estas palabras? A ver, voy unos minutitos más. Perdón, Sí, ¿puedo hacer una pregunta? sí, sí, sí. Entonces, si dijimos que en ese versículo donde leímos si algo es digno de todo esto, donde dijimos que había una palabra de conclusión, podríamos pensar, a lo mejor, digo, lo veremos más adelante, en nuestra estructura, ahí termina como una gran o una idea de, sí, una idea del texto. Bueno, ok, buena pregunta. Déjame mostrarlo otra vez mi tabla. Un segundo. Gracias. Ok, sí y no. Sí en el sentido de que estamos aprendiendo un nivel básico, aprende a observar. Ahora estamos buscando claves gramaticales nada más. ¿Sale? Que las claves gramaticales nos van a indicar estructura. En ese sentido, sí, sí puede que ahí sea, pero hay otras cosas que vamos a aprender a buscar y ya vas a decidir si sí va allí la división, David. ¿Sale? Entonces todavía no es todo. Todavía viene, si esa palabrita que tú estás viendo está, por ejemplo, separando un párrafo, una unidad de pensamiento, está separando algunas otras secciones, entonces es con toda certeza ahí vas a dividir. ¿Sale? Por ahora, lo que yo quiero que ustedes aprendan es que la Biblia está lleno de palabras, por ejemplo aquí porque, cuando, por tanto, pero, más que, así como si, entonces, que están indicando causa, efecto, razón, tiempo, conclusión, contraste, comparación. Lo que yo intento en esta clase es que a partir de ahora ustedes empiecen a buscar todo esto en la Biblia. Busquen causa-efecto, busquen razones, busquen tiempo, busquen conclusiones lógicas. ¿Cómo los van a buscar? ¿Cómo van a saber? Busquen estas palabras. Busquen estas palabras para que puedan aprender a identificar esto. ¿Sale? Gracias. Sí, y ya más adelante ya les voy a ir ayudando porque vamos a estructurar Filipenses. De hecho, vamos a dividir el libro y ya vamos a aprender. ¿Vale? Entonces, pero ahora lo que yo quiero es que ustedes vayan viendo, hermanos, que hay palabras que indican algo en la Biblia. Y eso, como dijo Abiezer, ¿cómo sé yo que dónde voy a dividir? Una de las cosas que vas a observar, hermano, es palabras, frases, cláusulas y oraciones. Eso te va a decir dónde. Esa es una de las cosas. Todavía falta más. Ok. Pues voy a parar hasta aquí, hermanos. Ya son 10:37. ¿Preguntas? Espero motivarlos a que vale la pena estudiar la palabra, hermanos. Una pregunta, pastor. No sé si... No quiero salirme del tema, pero me hace pensar mucho en cuanto a la rigidez de un texto. Y lo digo porque creo que a veces he escuchado predicaciones de un mismo texto. He escuchado muchas y diferentes predicaciones. Se presta a que un texto, como decías hace unos días, un texto fuera de contexto es un pretexto.
yo sé que el Señor nos ha hablado y ha bendecido nuestra vida de muchas formas, ¿no? A lo mejor hemos escuchado pretextos en algunas predicaciones y nos ha bendecido, pero así de esta forma en que se estudia las escrituras, da margen a que de un texto puedan salir múltiples predicaciones, es mi pregunta. Ok, sí. Bueno, todo texto, hermanos, tiene solo un mensaje. Todo texto, ¿sale? No tiene varios significados, cualquier pasaje, solo tiene un significado. Y ese es lo que le llamamos la idea principal del pasaje. Pero una vez que ya encuentres la idea principal, ahora sí, ya puedes aplicar el pasaje a una infinidad de aplicaciones. Por eso es que tú puedes escuchar 20 sermones diferentes de un solo texto. Pero al final, sí te puedo decir, hay dos cosas reales. Puedo escuchar 20 sermones de un solo pasaje, pero los 20 sermones me llevó a la idea principal del texto. O puedo escuchar 20 sermones y nada que ver entre uno y el otro. Entonces, de ahí la importancia de que uno pueda ir a la idea principal del pasaje. Y eso te va a ayudar a la estructura. La estructura te va a llevar en automático a la idea. ¿Y cómo se llama? Sí, se puede predicar de muchísimas maneras un solo pasaje, pero sin cambiar la idea principal. Quizás va a ayudar algo que te voy a mostrar. Dame un 5 segundos, ya lo voy a abrir. Solo para que me puedan entender qué estoy diciendo. Ok. Aquí está, se lo voy a mostrar. Miren, por ejemplo, ustedes ven aquí mi estructura de Filipenses 4, 1 al 7 que prediqué este domingo. Ustedes notarán que tengo como idea principal la conducta cristiana como fruto del evangelio. Ya, ¿por qué llegué a eso? Eso me ayuda mucho, tanto el contexto del pasaje y la historia redentiva. Pablo ya está hablando cómo tiene que comportarse un redimido por Cristo. Mira, hermano, voy a contestar esta pregunta. Yo puedo, aquí está mi división de Filipenses, le doy mis pequeños títulos al pasaje que hice, pero al final de cuenta, si escuchas un sermón de Filipenses 4, 1 al 7, pero escuchas a alguien predicar que así es como tiene que comportarse uno para ir al cielo, que así es como tiene que vivir, si haces esto, si cumples con todo esto que Pablo dice, así seguro te vas a ganar tu salvación, es que esa persona no llegó a la idea principal del pasaje. No entendió qué es lo que Pablo está haciendo allí. Porque Pablo ya, por cierto, aquí lo van a ver al principio de mi texto, vean que lo puse en negrito, ¿qué dice acá? Así que, y esa palabra indica conclusión. Pablo está concluyendo algo de lo que ya dijo los capítulos anteriores. Lo que va a decir Pablo es esto que voy a decir acá es consecuencia de lo que ya dije. Esto es lo que sucede en un hombre transformado por Dios. Entonces, respondiendo otra vez a la pregunta de Pedro, hermanos, pueden escuchar muchísimos sermones de Filipenses 1, de 4, 1 al 7, pero si alguien lo va a predicar, haz esto para que estés bien con Dios, entonces está fuera del contexto, fuera de la idea principal del pasaje. Pero sí se puede aplicar un solo versículo, hermano, sí se puede aplicar para muchísimas áreas, pero solo tiene un mensaje principal, solo tiene un significado. De ahí no podemos pensar en dos significados. Por eso la importancia de la estructura, porque la estructura me va a ayudar a cómo desarrolló el autor su pensamiento. Gracias, pastor. ¿Alguien más, hermanos? Pastor, no sé si cabe el comentario. A lo mejor, al menos en la iglesia Antioquía, a lo mejor hemos escuchado ciertos tipos de sermones. Generalmente hemos escuchado un sermón
de un solo versículo, o sea, textual. Ujú. Hemos escuchado sermones temáticos, Ujú. ¿no? Y a lo mejor algunas veces tomando la figura de algún personaje. Yo entiendo, hermano, que el modo o el sermón que tú estás aplicando y desarrollando es el sermón expositivo, Ujú. ¿no? Así Y, es. y, y, pues de alguna manera la preparación que tenemos que desarrollar para hacer un sermón expositivo, pues es todo lo que estamos aprendiendo, ¿no? Ujú. Entonces, Ujú. digo, por eso pareciera que de repente el verlo de esta manera, dices, no, hombre, es mucho trabajo y más cuando manejamos algunos tecnicismos, alguna método, porque al final el sermón expositivo es metodológico, ¿no? Ujú. Que lleva, es todo un sistema, ¿no? Ujú. A diferencia de los otros sermones que son un poquito, por decirlo, un poquito más fáciles, por decirlo, ¿no? Por Ujú. ejemplo, un sermón temático, pues vamos a hablar del pecado. ¿Y qué hacemos? Buscamos textos, citas que hablen del pecado y con eso las respaldamos y está nuestro sermón, Ujú. ¿no? Y ya, ¿sí? Entonces, creo que a eso nos ha llevado, realmente, digo, el tener o el haber escuchado ciertos tipos de sermones. Ahora, esto no quiere decir que hayan estado mal de ninguna manera, ¿no? Sino creo que en la medida siempre hay cosas buenas, pero hay cosas mucho mejores y hay cosas más excelentes. Y en la medida en la cual pues Dios va forjando, va tomando nuestras vidas, en esa medida nosotros pues desarrollamos, ¿no? Es como un maestro. Hay maestros que a lo mejor el maestro es tan sencillo, usas palabras tan entendidas y le entiendes y es de edificación para tu vida. Habrá alguien que tiene toda una formación y toda una preparación y también le entiendes, ¿no? Pero creo yo que es en esa medida. Y pues, digo, yo creo que para los que Dios permita. Y a lo mejor, en primer lugar, yo creo que esto nos va a ayudar a nosotros para nuestro crecimiento, el saber cómo estudiar la Biblia. Y al final, haciendo alusión al comentario inicial de siempre mantenernos en la línea, yo creo que es algo muy importante. De no enseñar, no decir algo que no dice la Biblia, que no dice Dios, y tampoco poner de nuestra cosecha. Y creo que el sermón expositivo ayuda mucho a eso, a mantenernos en la línea, porque el conocer todo el contexto, el estudiar a profundidad hace que no te salgas del texto o del pasaje. Entonces, esa es la gran ventaja que tiene el sermón expositivo. Y algo que quiero compartir que he aprendido de los cursos que he estado tomando de la predicación expositiva es esto, y por favor anótenlo, nunca lo olviden, hermanos. Todo sermón es expositivo, debe ser expositivo, perdón, todo sermón, aunque lo prediques de manera temática. Cuando decimos sermón expositivo, se refiere no tanto a la metodología, cómo lo vas a enseñar, sino el método que usaste para llegar al estudio de la palabra. Sermón expositivo es predicar lo que el texto dice, en pocas palabras. O sea, ¿qué es un sermón expositivo? Es predicar lo que el texto dice. Pero puedes predicar el texto de manera textual, un solo versículo y haces todo, o usas de manera temática, o como lo hago yo los domingos, expositivo, varios versículos y llega una idea principal, etcétera. No importa cómo al final esa es homilética, cómo lo vas a enseñar. Cuando digo que todo sermón tiene que ser expositivo, es que el estilo que uses para predicarlo, asegúrate que sí estés predicando la idea principal del pasaje. Porque si no estás predicando la idea principal, te centraste solo en una palabra porque te llamó la atención y te gustó, o porque dominas eso, ya lo explicaste, podrás hacerlo muy bonito y todo, pero al final de cuentas, si yo te preguntara,
¿cuál es la idea principal de este pasaje? Y no puedes decirlo, entonces tu sermón no fue expositivo. Aunque le llames también sermón expositivo, porque también hay otro error. He escuchado de sermón expositivo y son comentarios andantes, dicen algunos. Es decir, te paras a predicar la Biblia, lees un versículo, lo comentas, lees otro versículo, lo comentas, lees otro versículo, pues es un comentario bíblico. Solo lo que hiciste fue que te informaste de un comentario de ese versículo y pues solo estás comentando, pero al final no tienes una idea principal, al final no hiciste esa estructura, no sabes cómo desarrolló el autor su pensamiento. Entonces, aunque digas aunque expusiste el pasaje, por así decirlo, eso no es un sermón expositivo. Para que sea sermón expositivo, tienes que llegar a la idea principal del pasaje. ¿Cuál fue el mensaje original que Dios le quiso dar a la iglesia? Y de allí, una vez que lo tengas, hermanos, ahora sí, elijan cómo lo van a enseñar. Eso ya es el arte de la homilética. ¿Sale? Entonces, pero no, lo que quiero aclarar es, lamentablemente, lo fácil es, como dijo Agus, pues escojo una palabra y la expongo. Escojo un texto y lo comento y ya. El sermón expositivo te va a obligar a que hagas análisis del contexto histórico, estructura del libro, tomes en cuenta la historia redentiva, la idea principal del libro y luego hagas tu proceso del pasaje hasta que llegues a la idea, lo más que puedas, hermano, lo más que puedas. Hasta entonces ya estás seguro de que estás en la línea y ya predícalo como gustes, pero ya tienes la idea original. Ese es el sermón expositivo. ¿Vale? Por eso es que todos deberían ser sermón expositivo, pues lamentablemente no. Lamentablemente no. Sí. Bueno, pues ya nos pasamos del tiempo y bastante, pero espero que les haya ayudado esto. Vamos a aprender todavía más, hermanos, por favor no se desesperen. Vamos a hacer muchos ejercicios, vamos a dividir, vamos a estructurar Filipenses y al final ustedes van a entregar una estructura de Filipenses. ¿Sale? Entonces vamos a hacerlo juntos, vamos aprendiendo poquito a poquito y les animo, no se desalienten. Esto nos va a ayudar a todos a crecer. ¿Vale? Pues, si no hay otra pregunta, ¿algo más? Pues entonces, Agus, termina, porfa, ¿no? Sí, pastor, vamos a orar. Bendito Dios, en el nombre de Jesús nos acercamos delante de tu trono de gracia, agradeciéndote, oh Padre, por esta bendición, oh Dios, de tener este tiempo para prepararnos de cómo estudiar tu palabra, de saber lo que el Señor Jesús decía, que escudriñemos las Escrituras, porque en ellas está la vida eterna, son las que dan testimonio de ti. Gracias, Dios, porque nos das esta oportunidad y nos permites el medio, el tiempo, Señor, oh Dios. Gracias, oh Padre, por la vida de nuestro pastor, oh Padre, que le das esta oportunidad de compartir con nosotros y de que juntos estemos aprendiendo y creciendo juntos, oh Padre. Gracias, Dios, porque tú has sido bueno, Padre, y rogando, Dios, que ahora, Padre, que termina, Señor, este tiempo, Padre, de estudio, que en estos días, oh Padre, también podamos tener la oportunidad de manera personal de repasar, de analizar, y que, oh Padre, pueda ser, Señor, oh Dios, el medio, el instrumento, Señor, oh Dios, de acercarnos más a tu palabra, oh Padre. Por favor, oh Dios, toma, Señor, nuestras vidas, oh Padre, toma la vida de nuestros hermanos que no pudieron, Señor, oh Dios, sumarse, oh Padre, a esta clase, que tú, oh Dios, los motives, que tú pongas en su corazón, Señor, oh Dios, ese deseo, oh Padre, de desear, Señor, oh Dios, el estudio, de anhelar, oh Padre, de cómo aprender más de tu palabra, Señor, oh Dios. Toma, Señor, nuestras vidas, oh Padre, ayúdanos, oh Dios, a entender, a comprender, Señor, oh Dios, que nuestro intelecto, oh Padre, pueda tener, Señor, oh Dios, esa capacidad de discernimiento, esa capacidad de análisis, oh Padre. Tú que eres el Dios todopoderoso, el que nos creó, el que da, Señor, oh Dios, el habla, el oído. Que tú, Señor, oh Dios, nos ayudes, oh Padre, en esas dificultades que pudiéramos tener, oh Padre. Toma, Señor, nuestras vidas, guárdanos, oh Padre, y sé con nosotros, sé con tu pueblo, Padre. A ti oramos en Cristo Jesús. Amén.
Amén. Amén. Gracias, hermanos. Nos vemos el domingo, si Dios permite, en la clase. ¿Vale? Sí, hermanos, buenas noches. Que estén bien, hermanos.